programa de Educando a la Distancia. En el día de hoy vamos a tratar sobre el DEA. Estas siglas hacen referencia a las dificultades específicas del aprendizaje. Es importante detectarlas en edad temprana para eliminar las barreras del aprendizaje y la participación de los alumnos, para hacer a una educación inclusiva. Nuestros especialistas invitados en el día de hoy para profundizar sobre este tema es justamente los licenciados Mozo Sergio en psicopedagogía y psicólogo, Rocío Oliva, especialista en lo que es educación especial, y además Romero Valeria, neuropsicopedagogía. Antes de adentrar en el tema acá con nuestros especialistas, me parece interesante abordar una de tantas preguntas que nos han llegado de nuestros televidentes. Acá ya que nos preguntamos, acá nos dicen, ¿el DEA se da de igual manera en todos los alumnos? En este caso te respondo que no, ya que se da de manera única e irrepetible en cada uno de los niños. Tiene que ver en lo que es el perfil cognitivo, ya que es único, además la experiencia de vida también y el desarrollo emocional. Ahora sí, la licenciada Oliva nos va a comenzar hablando de la dislexia. Muchas gracias, Mercedes. Vamos a hablar sobre la dislexia, que es la más frecuente de todas. Esta es de origen neurobiológico y se caracteriza por presentar una dificultad en la precisión y fluidez del reconocimiento de las palabras escritas, como así también presentan un déficit en la habilidad de la decodificación lectora y en el deletreo. Aquí en esta dificultad encontramos dos factores importantes para analizar el desarrollo de un posible trastorno de lectura. El primero es el desarrollo del lenguaje oral. Aquí los niños con dislexia adquieren los nombres de las palabras mucho más despacio que los demás niños. Como podemos observar en la imagen, este otro factor de historia familiar es muy importante, y así también lo plantean los investigadores, donde señalan que hay un 40% de posibilidades de que un niño pueda tener dislexia si tiene familiares con esta dificultad. En esta imagen se puede ver claramente ambos factores en una escalera ascendente. Comenzando con el primer escalón, que es el lenguaje normal, el segundo escalón, lenguaje tardío, el lenguaje tardío de historia familiar en el tercer escalón, donde comenzaría el riesgo de dislexia, y el cuarto escalón, donde sigue el riesgo de dislexia, lenguaje tardío de historia familiar, lenguaje receptivo. En estos niños con dislexia se puede observar una confusión en la pronunciación de las palabras semejantes, hay una dificultad en la comprensión lectora, hay un aumento de falta de confianza en sí mismo y de frustración, como también se puede observar falta de atención y de concentración, especialmente en las tareas de lectura, y así también agotamiento al leer. Muchas gracias, licenciada Oliva. Bueno, ahora nos va a hablar la licenciada Romero, vamos a seguir profundizando sobre este tema en lo que es disgrafía. Muchas gracias, Mercedes. En este caso sí, vamos a hablar de lo que es la disgrafía, que es un trastorno del aprendizaje que se caracteriza por la dificultad para la expresión escrita, ¿sí? En este caso, para calificar como deficitaria la expresión escrita del niño o niña, hay que tener en cuenta el nivel de escolaridad, la edad y la capacidad intelectual del niño o niña, ¿sí? También es un proceso de escritura que se convierte en una tarea muy complicada para los niños y niñas con disgrafía, resultando en una escritura desordenada y lenta. Como consecuencia, el rendimiento académico que conlleva esto se ve afectado de forma muy significativa, dependiendo del proceso relacionado con la escritura que se encuentre comprometido. Existirán dos tipos de disgrafía. Vamos a hablar, una de ellas es la disgrafía motriz. Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgráfico, en este caso motor, comprende la relación entre sonidos, los escuchados,
y que él mismo pronuncia perfectamente. Y también la representación gráfica de estos sonidos. Pero se encuentran dificultades en la escritura, como una consecuencia de una motricidad deficiente. Y bueno, en este caso la disgrafía motriz se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, el manejo incorrecto del lápiz y también tiene una postura inadecuada al momento de escribir. Bien, y otro es, en este caso, la disgrafía específica. Es la dificultad para reproducir las letras o las palabras no responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, también la desorientación espacial y temporal, a los trastornos también de ritmo, ¿sí? Compromete a toda la motricidad fina en este caso. Los niños presentan la rigidez de la escritura, con una tensión en el control de la misma. También hay un grafismo suelto, o sea, con una escritura irregular, pero con pocos errores motores. También una impulsividad. En este caso, la escritura es poco controlada. En letras difusas también se puede llegar a encontrar una deficiente organización de la página. También algo más que se puede observar es la inhabilidad, una escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades también, y bueno, la lentitud y meticulosidad. Es una escritura muy regular, pero lenta. Bien, se puede observar inclinación de renglón, dando lugar a un texto torcido, también una postura inadecuada o incorrecta. Por ejemplo, se acerca mucho a la mesa al momento de escribir. Una lentitud para escribir, rigidez motora o excesiva laxitud. También un aspecto borroneado o sucio del cuaderno. Una escritura también en espejos, letras escritas como si fueran el reflejo de un espejo, es decir, al revés. Escasa también legibilidad. Y también podemos encontrar un escaso control del gesto gráfico y también un uso incorrecto del lápiz. También se puede observar en este caso los trazos muy variables, tamaños inadecuados de las letras, muy grande o muy pequeño, la falta de control con la precisión del lápiz u otro elemento de la escritura, la eliminación o omisión de letras también, espacios incorrectos o irregulares de las letras y palabras muy juntas o separadas, también fatiga también al escribir y bueno, en este caso también hay un enojo por parte del niño, una frustración al ver que él no puede lograr lo que los demás compañeritos están logrando, o mejor dicho, no pueden seguir al mismo ritmo que los demás compañeros durante la clase. Y eso también lleva a que el niño se frustre, se enoje con él mismo y no avance en un proceso para mejorar o no quiera realizar tal actividad, entonces se queda en que no lo puede hacer. Hablamos de lo que se observa. Ahora vamos a hablar de lo que es las causas. Una de ellas es el problema de lateridad. Se da en edades tempranas, se pasa por un periodo importante ya que es cuando los más pequeños muestran, en este caso, una preferencia por el uso de una mano o de otra mano. También otra causa más es las dificultades motrices, una dificultad en el movimiento, tanto de los dedos como de las manos, también en general por la organización general del cuerpo y también dificultades en lo que es el equilibrio. Otra causa más es los factores de personalidad. Es una causa relacionada con la personalidad. En este caso, las características de la persona que padece la disgrafía, por ejemplo, es una persona se muestra como más rápida o más lenta al realizar las actividades. Otra de las causas es la pedagógica. Existen causas en relación con la educación recibida. En la relación a la escritura, por ejemplo, el haber estado sometido a una presión
dentro de una enseñanza rígida, no adaptada a las diferencias individuales, algo que se tiene que tener en cuenta las diversidades de chicos que están y se encuentran dentro del aula. Y esos niños se someten a exigencias marcadas, a una presión marcada por el docente, la familia, también una presión por parte de los compañeros como escribir bien y rápido, entre otros, por ejemplo, dentro de lo que es un dictado, uno va más lento, entonces eso es muy importante, atender a la diversidad, y hay niños que por esa presión también es el enojo y también la frustración que pueden llegar a percibir, y eso puede causar que el niño en este caso no vaya más allá y no se sienta motivado a seguir y a mejorar. En cuanto a lo que es el tratamiento de la disgrafía, es importante en este caso diagnosticarla y tratarla lo antes posible debido a su efecto negativo en cuanto a lo que es lo académico. Pero antes de empezar a tratarla, se deben observar atentamente cuáles son aquellas las dificultades que presenta el niño para poder hacer un abordaje, en este caso concreto, conciso, centrado en aquellas características que tiene el niño en cuanto a las dificultades, es decir, para poder realizar un tratamiento, mejor dicho, poder tratarlo y hacerles actividades adaptadas y centrados en el niño en cuanto a esas dificultades que presenta. Bien, se debe intervenir desde diferentes áreas. La psicomotricidad gruesa es para enseñar justamente al niño cuál es la postura correcta al momento de escribir. Por ejemplo, es cómo debe sentarse junto a la mesa, cómo debe estar en cuanto a la distancia, la cabeza y la hoja a la cual va a dirigirse su escritura, y también cómo debe agarrar ese lápiz para hacerlo, entre otros. Todo eso es muy importante, y además también la psicomotricidad justamente fina. Esa ya es en cuanto a la precisión y la coordinación a la hora de escribir, en cuanto a lo que es cómo va a ser el movimiento de su mano, cómo va a ser el movimiento de sus dedos. Es muy bueno los ejercicios, y es recomendable ejercicios como, por ejemplo, recortar papeles de una cierta forma, también repasar líneas. Bien, otra de ellas es la percepción, en cuanto a las dificultades que presenta justamente el niño a la percepción temporal, espacial, visoperspectiva y atencional. Puede causar en este caso lo que son los errores, las dificultades en la fluidez y en la inclinación o orientación justamente de la escritura. Bueno, y nos quedan dos. En este caso, una de ellas es la grafoescritura, que habitualmente se usa para lo que es el ejercicio de la caligrafía, para mejorar todas las letras que conforman justamente el abecedario. Otra de ellas, y muy importante, es la relajación. Es habitual que el niño se fatigue entre actividades que conllevan mucho esfuerzo, y justamente se recomienda relajar la muñeca y los dedos. Y bueno, en este caso es todo lo que hemos hablado de disgrafía, pero la verdad que estos temas darían para muchísimo más programas, Mercedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Romero. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con el licenciado Mozo. En este caso nos va a hablar sobre la disortografía y la discálculia. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Mercedes por haberme invitado a su programa, a la licenciada Oliva también por acompañarnos en el mismo, y a todo el público presente. Como bien dijo la conductora, voy a explicar lo que sería esta dificultad en las matemáticas llamada discálculo, en el cual se presenta, o uno puede ir observando al estudiante en el primer grado, avanzando su primer grado, cómo va escribiendo los números, ¿no? Esta imposibilidad de una escritura correcta, no puede completar lo que sería una seriación en los números, y como explicó muy bien la licenciada Oliva, es como la dilexia. Esta transposición o rotación de las letras es exactamente igual en los números.
Bien, hay diferentes causas por el cual se puede reflejar esto. Hay una predisposición genética, pueden haber inconvenientes en el embarazo, bien, hay una ansiedad sobre las matemáticas, una mala escolarización, una diversidad en la clase que puede surgir también. Y bueno, existen diferentes indicadores que, bueno, si me permitís, Mercedes, lo vamos a exponer en la placa siguiente, así seguimos explicando. Como decíamos sobre los indicadores, obviamente existen indicadores tempranos, claro que sí. Un buen conocimiento sobre el desarrollo infantil permite identificar signos de alerta para realizar intervenciones de enseñanza que apoyen y generen desarrollo. Por ejemplo, estos son indicadores tempranos que alertan cuando un niño de 4 años, por ejemplo, no intenta etiquetar cada elemento de una colección con una palabra o número, no separa hasta 5 objetos, presenta dificultades para comparar números del intervalo del 1 al 5, adjudica siempre la misma etiqueta numérica, 4 o 2, a diferentes colecciones de elementos, no cardinaliza adecuadamente, falla al agrupar objetos de acuerdo con diferentes criterios, forma, color y tamaño, y no reconoce patrones fácilmente. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos. En el primer ejemplo lo que vamos a ver no es una cardinalización correcta, también hay una rotación de números. En el 2 y el 3 también se ve exacto esta rotación de números. Y en el ejemplo 4, como habíamos hablado de no poder separar hasta 5 objetos, bien, y también esto de diferenciarlos de acuerdo al criterio, forma, color o tamaño. Bien, ya vamos a hablar que es muy importante trabajar con objetos concretos. Vamos a hablar también un poco de las estrategias pedagógicas. Bien, un niño o adolescente con discalculia en el desarrollo utiliza las mismas estrategias de intervención que cualquier otro estudiante, ¿no? Pero estas estrategias tienen que ser más intensivas, más explícitas, más extensivas, justamente porque tienen que desarrollar la competencia de la matemática. Estas estrategias tienen que seguir la siguiente secuencia para que sean efectivas. Primero, comenzar con la parte concreta, ¿no? Materiales en concreto, pasar por la representación gráfica y luego pasamos a lo que es lo simbólico, que justamente es muy representativo en las matemáticas. ¿Qué estrategia utilizamos? Bueno, utilizamos estrategias multisensoriales, practicamos con contextos contextualizados, cercanos al estudiante, hacemos preguntas breves y concisas, justamente para no sobrecargar la memoria del trabajo, y entre otras, ¿no? Son las mismas que cualquier estudiante. Y a continuación me gustaría también presentar lo que son diferentes recursos. Son simplemente 3 imágenes. Mercedes, hazme el favor de ponerme las imágenes y las voy explicando. Bien, ahora encontramos los diferentes recursos. Como había explicado antes, vamos a mostrar simplemente 3. En principio tenemos una tabla pitagórica. Esta tabla pitagórica lo que tiene de particular, más allá que vaya desde el 1 al 10, digamos con el símbolo de multiplicación al comienzo, son las filas de colores, ¿bien? De diferentes colores, que al niño le va a ayudar justamente, o al estudiante en general, lo va a ayudar justamente a detectar la seriación, la cardinalización, lo va a ayudar en la concentración de cada uno de los símbolos numéricos. En el segundo recurso encontramos una suerte de regla con un recorte rectangular, justamente para focalizar la representación gráfica que queremos mostrar, ¿no? Aquí vemos que es una multiplicación, pero puede ser cualquier número o símbolo matemático. La regla tiene que tener algún color llamativo, se suele utilizar los colores primarios, que al niño lo ayudan a focalizar justamente su visión
en ese rectángulo. Bueno, como último ejemplo de los recursos que podemos utilizar son estas fichas. O sea, lo importante es el material concreto que debe utilizar el niño como base de la secuenciación de estrategias pedagógicas, ¿bien? Que primero habíamos hablado de empezar o comenzar con lo concreto, luego pasar la representación gráfica y por último llegar al símbolo. Como se ve acá en el ejemplo, son fichas, son 5 grupos de fichas de diferentes colores. Los diferentes colores van a ayudar al niño también a focalizar. Después podemos nombrar o podemos agrupar de diferentes formas, pero la idea es tener un material concreto que lo ayude con la secuenciación pedagógica. Bien, Mercedes, también vamos a hablar un poco de lo que sería la disortografía. Bien, esto se presenta en niños, tiene serias dificultades a la hora de respetar la estructuración gramatical, ¿no? Esta estructuración gramatical del lenguaje, que sería, y bueno, la utilización de las minúsculas, las mayúsculas, signo de puntuación, acentos, en casos más graves también pueden omitir algunas sílabas, y todo esto también, o este tipo de alteración, deriva o está asociado a la dislexia. Como causas posibles podemos encontrar trastornos madurativos o neuropsicológicos menores, dificultad a la hora de prestar atención, una escolarización insuficiente y también bueno, ambientes socioculturales desfavorables. Mercedes, vamos a hablar de las estrategias pedagógicas y para eso tengo una imagen, si me la podés pasar y la vamos explicando. Gracias, Mercedes, por la imagen. Bueno, las estrategias pedagógicas están concebidas como una forma de hacer accesible la construcción de un conocimiento. ¿Bien? Por eso pensar en estrategias para acompañar a la persona con DEA en el sistema educativo implica referirnos a cambios que realice el docente para que estos alumnos puedan aprender y acceder a los conocimientos curriculares propuestos cada nivel educativo. Bien, ¿qué sería esto? Y recibir información al estilo de aprendizaje de estos alumnos, su perfil, sus fortalezas, debilidades, obviamente destacar sus fortalezas para adquirir confianza y seguridad, elaborar un proyecto pedagógico individual, donde se detalle las medidas de acceso e implementar para el aprendizaje y la evaluación, realizar el plan de intervención, mantener reuniones frecuentes entre padre, maestro y profesionales. Eso es muy importante para el seguimiento del alumno, valorar el esfuerzo y el proceso, no solo el resultado, identificar la dificultad, conversar sobre ella con sus docentes, pares, compañeros, dando lugar a la aceptación de las diferencias. Bien, una pregunta, ¿y cómo lo podemos observar, cómo lo podemos detectar en el aula? Bien, Mercedes, como recién me preguntabas un poco, cómo detectamos, cómo se observa esto en el aula, ¿no? Yo te hablaba un poco de que no pueden respetar la estructuración gramatical del lenguaje, la utilización del uso de la minúscula, mayúscula, la puntuación. También lo podés detectar en una misma frase, en una misma oración, los mismos errores ortográficos que siguen hasta la secundaria, y es muy casual evidenciar que los niños con este tipo de dificultad evitan mostrar sus producciones ya que le da vergüenza. Y como bien sabemos, Mercedes, la escritura va acompañada de la lectura, así que tenemos que proponer estrategias de lectura, ¿no? Facilitar una lectura con anticipación, eliminar totalmente la presión del tiempo, más allá del material escrito, hacer un acompañamiento con un material visual y como último dato también elegir textos sencillos, breves, que esto también ayudaría mucho.
Bueno, vamos a agradecer a nuestros licenciados que han venido en el día de hoy, que nos han expresado justamente y profundizado sobre este tema del TEA. Y bueno, los invitamos nuevamente a nuestro próximo programa y muchas gracias por estar detrás de la pantalla.